Perfectísima acotación. Gracias, Karen. Ahora sí. No veo. Sí, ya empezó. Sí, ahí me apareció. Bien, bueno. Como vimos la clase pasada, vimos números naturales y números enteros. Hoy vamos a ver los números racionales. También habíamos hablado de para qué usamos en general los números. Dijimos que los usamos para contar, para expresar medidas o para hacer cálculos, en forma general. Ahora vamos a ver que al medir, no siempre cuando hacemos una medición nos da un número exacto. Generalmente necesitamos hacer trozos de unidades para expresar esas medidas y eso es lo que llamamos los números racionales. Por ejemplo, necesitamos, cuando hacemos las precipitaciones anuales, por ejemplo, 685,8 es un trozo de la unidad. La superficie de la habitación, 25,6 centímetros cuadrados, le ha correspondido los 2/5 de la herencia, vamos haciendo trozos de unidad, o simplemente cuando vamos a un almacén y pedimos medio kilo de pan, estamos utilizando un trozo de esa unidad. Entonces, cuando hacemos estos trozos de unidad, lo que estamos haciendo es fraccionar la unidad. De acá surge la idea de números fraccionarios. Es decir, la mitad, la quinta parte, la octava parte, la décima parte, la milésima parte de una unidad. Esto es lo que hacemos cuando fraccionamos la unidad. Estas fracciones son las expresiones numéricas de los números fraccionarios. Por ejemplo, podemos tener fracciones donde el numerador es menor que el denominador. 3/4, 2/4, 3/6, 1/3. En todas estas pasa eso, excepto en esta, que lo que estamos mostrando es la unidad completa. Además, son fracciones aquellas donde el numerador es más grande que el denominador. En esos casos vamos a necesitar varias unidades enteras y un trozo de esa unidad, o una fracción de la unidad. Por ejemplo, de 7 medios necesitamos 3 unidades enteras y la mitad de una unidad. Si yo muestro esta representación, ¿qué número fraccionario representa? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, si nadie se anima, lo que podemos decir es, tenemos la unidad dividida en 5 partes iguales. Tenemos 4 unidades completas. Ahí tiraron una 23 posible... quintos. ¿Cómo? No escuché. 23 quintos. Sí, ¿querés contarnos? Tengo, digamos, cada entero dividido en 5, Sí. ¿no es cierto? Y en total tengo 23 casilleros pintados, menos los últimos 2. Por eso en el numerador pongo los 23, que son los casilleros que están pintados, digamos, y en el denominador en lo que está dividido cada unidad, por así decirlo. Perfecto. Si lo queremos ver en cuántas partes enteras tengo y cuántas partes fraccionarias, podemos ver que tenemos cada unidad dividida en 5, como vos dijiste. Tengo 4 unidades pintadas completamente, entonces ahí tengo el 4 más 3/5, que es la parte que no está pintada completamente. Si yo vuelvo un poquito más arriba, podemos ver el ejemplo que vimos del 7 medios y del 23 quintos. Perfecto. Entonces, como vimos estas fracciones, también podemos decir que las fracciones negativas representan fracciones negativas. Vuelvo. Son números fraccionarios aquellas fracciones que son negativas también, no solo positivas como las que vimos en los ejemplos. ¿Vamos hasta ahí? Oh, perdón. No, está bien. ¿Se entendió? Bueno, veamos
el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es el conjunto que está formado por todos los números enteros que vimos anteriormente, más el conjunto de los números fraccionarios que explicó recién Dai. Y se los designa con la letra Q. Podemos ver que todo número racional se puede expresar como una fracción, es decir, como cociente de dos enteros. Los fraccionarios ya vienen dados así, y después están los enteros que los podemos representar como una fracción donde el denominador va a ser la unidad. Bueno, bien, tenemos ahí ejemplo de algunas fracciones, como explicó recién mi compañera, algunos de numerador menor que denominador, es decir, menos de la unidad, aquellos que tienen numerador mayor que el denominador, y los enteros, como el 2, que lo podemos expresar como 2 sobre 1, es decir, 2 dividido 1, que es el número fraccionario con denominador unidad. Pero podemos ver que los números racionales se los pueden expresar mediante infinitas fracciones. Veamos, por ejemplo, el 3/5 lo podemos expresar como 6 décimos o como 9 sobre 15 y así sucesivamente, ya que al hacer la división entre 3 y 5 vamos a tener el mismo número. Por ejemplo, el 4 medios, si hacemos 4 dividido 2, sabemos que es 2. El 8 sobre 4, también, si hacemos 8 dividido 4, también sabemos que es 2. Entonces son formas de representar el mismo número racional con distintas fracciones. Por esto es que es importante establecer un criterio que nos permita reconocer cuando dos fracciones representan un mismo número racional. Entonces vamos a desarrollar el método de simplificación de fracciones. ¿Qué es simplificar fracciones? Es decir, cuando tenemos una fracción que podemos dividir tanto su numerador y denominador por un mismo número. Entonces ahí decimos que estamos reduciendo a la fracción o simplificando. O, de modo contrario, si multiplicamos al numerador y al denominador por el mismo número, podemos decir que la amplificamos a la fracción. Y estas fracciones que se obtienen son equivalentes. Por ejemplo, la fracción 15 sobre 25, podemos decir que es equivalente al 3/5. ¿Por qué? Porque podemos dividir tanto el 15 como el 25 por 5, ¿sí? Y al hacer 15 dividido 5 obtenemos 3, y 25 dividido 5 obtenemos 5. Reducimos a la fracción 3/5, y tenemos otra fracción equivalente. De modo, si quisiéramos amplificar, por ejemplo, el 3/5 lo multiplicaríamos por 5. Entonces obtendríamos el 15 sobre 25. ¿Sí? Esta fracción 3/5 podemos decir que es una irreducible, porque ya no encontramos otro número que podamos dividir al 3 y al 5 por el mismo número. ¿Sí? Al 3, por ejemplo, lo podemos dividir por 1 o por 3, pero no por otro número, de modo que obtengamos un resultado, una división exacta. ¿Sí? Igual que el 5 lo podemos dividir por 1 o por 5. Entonces no tenemos un número que lo podamos dividir a los dos más que el 1, pero seguiríamos obteniendo la misma fracción. Bueno, y acá otros ejemplitos, por ejemplo, tomamos con la fracción 8 sobre 12, podemos dividir tanto numerador como denominador por 2 y obtenemos 4/6. Podemos dividir al 4 por 2 y al 6 por 2 y obtenemos el 2/3. O de igual manera podríamos, si nos diéramos cuenta más rápidamente, que el 8 es divisible por 4 y el 12 es divisible por 4, también 8 dividido 4 obtendríamos el 2, y el 12 dividido 4 obtendríamos el 3. Entonces lo que hacemos al dividir es simplificar la fracción. Y cuando obtenemos la de 2/3 podemos decir que es irreducible. De igual manera, si multiplicaríamos por 2 al 8 sobre 12, obtendríamos el 16 sobre 24. Y así amplificaríamos la fracción. Todas estas decimos que son equivalentes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Se entendió. Bueno. Bien. Yo tengo una duda. ¿Sí? Perdón. Cuando tenemos una fracción más grande, digamos, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ninguna, ¿se puede primero simplificar por un número y después por otro? Por ejemplo, no sé, es decir, que un número muy grande primero simplifico por 5 y quizás, no sé, después por 3, ¿se puede hacer? O...
¿sí? Siempre y cuando vos tenés, al simplificar, vos tenés que dividir tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Ah, bien, perfecto. Podés, por ejemplo, en este caso, el 8 sobre 12 puede simplificar dividiendo tanto numerador y denominador por 2. Y te queda una fracción que la podés seguir simplificando y la volvés a dividir por 2. Pero si te dieras cuenta de un principio, por ejemplo, que el 8 lo puedes dividir por 4, dividís al 8 por 4, pero el 12 también lo tendrías que poder dividir por 4. Bien, perfecto. No sé si se entendió bien, ¿era eso lo que preguntabas? Sí, yo quizás tenía un ejemplo que era, por ejemplo, 45 sobre 60. A ver, ¿querés que anote? No sé, lo saqué en las fotocopias el ejemplo, o me dio un resultado. No puedo anotar porque esto no tiene fracciones, medio complicado. A ver, decime. Yo primero lo simplifiqué por 5 y después que me dio 9 sobre 12 y 9 sobre 12 lo simplifiqué por 3. Esa era mi duda, si primero se puede simplificar por un número y después por otro. Sí. Ah, Lo bien. que no tenés que olvidarte es que siempre es a numerador y denominador. Sí, perfecto. Es a la Bien. fracción completa. Bien, buenísimo, ahora sí, gracias. Nada de nada. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos comparar fracciones. A veces necesitamos comparar fracciones que no tienen el mismo denominador y es un poco difícil ver cuál es mayor que otra o hacer esta comparación. Entonces, lo que es conveniente hacer es llevar las fracciones que tengo que comparar a un denominador común. Es decir, tengo que buscar fracciones que tengan el mismo denominador y que sean equivalentes a las que tengo. Buscamos que tengan el mismo denominador común, generalmente se busca el mínimo común múltiplo. Veamos un ejemplo si nos quieren seguir, es un ejemplo que está en las fotocopias. Queremos comparar estas tres fracciones, 5 sextos, 4 quintos y 3 cuartos. Buscamos el mínimo común múltiplo entre estos denominadores, digamos entre el 6, el 5 y el 4. ¿Cómo buscamos los múltiplos? Nosotras acá los representamos en una tabla. Dijimos, busquemos múltiplos de 6, de 5 y de 4. Vemos que el 60 es el mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores. Debemos multiplicar el 6 por 10 para que nos dé 60, el 5 por 12 para que nos dé 60 y el 4 por 15 para que nos dé 60. Entonces, una vez que encontramos ese denominador común para todas, lo que vamos a hacer es multiplicar a la fracción, digamos, numerador y denominador, por ese número que yo tuve que multiplicar al denominador para que me dé 60, para encontrar así la fracción equivalente. Entonces, tengo la fracción 5 sextos. Voy a multiplicar tanto a numerador como a denominador por 10 y hallo 50 sobre 60. Es una fracción equivalente a la de 5 sextos. Tengo la fracción 4 quintos y voy a multiplicar por 12. Tanto al numerador como al denominador. Acá tenemos un 5, no un 4. Entonces nos va a dar 4 por 12, 48 y 5 por 12, 60. Lo mismo hacemos con la fracción 3 cuartos, pero ahora vamos a multiplicar por 15, que es el número que encontramos en la tabla que deberíamos multiplicar al 4 para que nos dé 60. Entonces nos vamos a encontrar con la fracción equivalente, que es 45 sobre 60. Ahora tenemos tres fracciones equivalentes a las que teníamos, pero las tres con el mismo denominador, lo que nos facilita es la comparación entre ellas. Así podemos ver que 50 sobre 60 es más grande que 48 sobre 60, y a su vez estas dos son más grandes que 45 sobre 60, que como son equivalentes a las anteriores, vamos a decir que 5 sextos es más grande que 4 quintos y es más grande 4 quintos que 3 cuartos. Entonces, cuando tengo que comparar fracciones, basta con que yo busque fracciones equivalentes a las que tengo y que las que busque tengan el mismo denominador
y ahí puedo compararlas más fácil. ¿Se entendió el proceso? Sí. Bien. Anoten todos porque ese es un ejercicio buenísimo de cálculo mental. La próxima vez, las chicas les dieron el método matemático. Yo la próxima vez digo, mentalmente, vamos a ordenar estas 3 fracciones y ustedes me dicen mentalmente cómo hacen para ver quién es menor o mayor que otras en un orden que tomemos. Así que anoten ese ejercicio, Lo vuelvo a mostrar. Cálculo mental, para pensar mentalmente qué hacemos. Permíteme que lo voy a anotar. Bien. Entonces, a veces también debemos representar los números fraccionarios en una recta. Yo les voy a mostrar. A ver si esto me carga. Ahí está. Cuando queremos representar los números fraccionarios en una recta, lo que debemos hacer es dividir la unidad, pero la unidad en toda la recta, por la cantidad que nos diga el denominador. En este caso, por ejemplo, el denominador nos dice que hay que dividir en 2 partes iguales. Vemos que está dividida entre el 0 y el 1 en 2, entre el 1 y el 2 en 3, de igual forma en la parte de los negativos, entre menos 3 y menos 2 en 2, creo que dije en 3, pero es en 2 partes iguales. Si yo muevo este deslizador, me cambia la fracción y me dice 1/3, por ejemplo. Puedo cambiar el numerador también. Entonces, lo que voy a tener que hacer es dividir la recta en cada unidad en 3 partes iguales. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Y así con cada una. Sigo moviendo para que veamos la diferencia. Me pide que lo divida en 5 partes iguales. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para representar un número fraccionario en una recta numérica, tengo que dividir esta unidad en toda la recta en la cantidad que me diga el denominador. Y voy a ubicarme en la cantidad que me diga el numerador. Por ejemplo, tengo que dividir en 5, dice acá. Tengo dividido en 5. Y vamos a decir que tome 7 partes. Entonces, desde el 0 empiezo a moverme. El número es positivo, pero porque el deslizador no me está permitiendo hacer los negativos. En caso de que sea negativo, me voy a mover a la izquierda, a la parte de los negativos. Teníamos en 7. Entonces, del 0 voy a contar 7 quintos. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos, 6 quintos y 7 quintos. Entonces, cuando yo me encuentro con una fracción y lo tengo que representar en una recta numérica, divido esta unidad en la cantidad de partes que me diga el denominador, pero lo tengo que hacer en toda la recta para la misma fracción, y ubico, tomo o como decimos cuando dibujamos en cuadraditos, pinto la cantidad que me diga el numerador, como nos movimos acá. Puedo elegir menos, por ejemplo 3, y voy a sextos, voy a dividir la unidad en 6, y voy a moverme 3 lugares, 1, 2, 3. Fíjense que acá nos dice 1/2, pero es justamente porque acá puedo simplificar esta fracción. Si yo pongo que el denominador sea 2, y tomo 1 en el numerador, estamos parados en el mismo lugar que antes. Es porque son fracciones equivalentes y no representan el mismo número, como vimos recién. ¿Se entiende? ¿Quiere que veamos algún ejemplo más? Move un poquito más el deslizador, está re bueno. Está como, no podemos dividir mucho porque muchas divisiones no se ven. Entonces, como para que sea visible, tenemos hasta 10. Veamos uno un poco más chico que sea más visible. 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo quiero más de 8, en el 14 me muevo desde el 0. Sé que en la primera unidad voy a tener 8. Voy a contar cuántos me voy a tener que mover para llegar al 14. Y así puedo ir dividiendo. Bien. Volvamos a la recta numérica. Así, como vimos que podemos ubicar a los números racionales en la recta numérica, vamos a ver que se ubican de una forma, de tal forma en que entre dos números racionales voy a tener infinitos de ellos.
voy a poder encontrar infinitos números racionales. Pero además de cómo están ubicados, de cómo se aglomeran, como van a encontrar que dice en la fotocopia, vamos a ver que además de los infinitos racionales, caben infinitos números que no son racionales. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, Bien. ahora veamos la suma para números racionales. Bueno, recordemos que todo número racional se podía representar mediante una fracción. Para sumar fracciones que tienen igual denominador, es muy sencillo. Se suman los numeradores y se mantiene el mismo denominador. Para sumar fracciones con distinto denominador, lo que se hace es buscar fracciones equivalentes con el mismo denominador. Y entonces, veamos por ejemplo, tomemos las tres fracciones que comparó anteriormente Day, 3/4, 4/5 y 5/6. Como ya vimos, encontramos el común denominador, el mínimo, que era el 60, y dijimos que el 5/6 era equivalente al 50 sobre 60, el 4/5 era equivalente al 48 sobre 60, y el 3/4 era equivalente al 45 sobre 60. Entonces, si ahora queremos sumar estas tres fracciones, sumar el 5/6, 4/5 y 3/4 es equivalente a sumar el 45 sobre 60 más el 48 sobre 60 más el 50 sobre 60. De esta forma, mantenemos el denominador 60 y sumamos sus numeradores, 45, 48 y 50, lo que nos da 143 sobre 60. Y nos fijamos si la podemos reducir a la fracción. Siempre es importante tratar de trabajar con el número, con la fracción irreducible. En este caso no se puede reducir porque no encontramos un número que pueda dividir al 143 y al 60. Por ejemplo, otro caso es si queremos sumar una fracción con un número entero. ¿Qué es lo que hacemos? Como vimos anteriormente, todo número racional se puede expresar como fracción, donde vamos a considerar al número entero con denominador unidad. Entonces vamos a considerar que el 5 lo podemos escribir como 5 sobre 1. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre el denominador de 2/3, que es el 3, y el 1. Y el mínimo común múltiplo entre ellos dos es el 3. ¿Sí? Porque viene a ser 3 por 1, ¿sí? Es el primer número en la tabla, el 3, y en el 1 también si hacemos 1 por 3. Entonces, podemos ahora escribir a las fracciones con denominador 3. Al 2/3 no tenemos lo dejamos como está, ya tiene denominador 3, o sería equivalente a multiplicarlo por 1, numerador y denominador, que me quedan igual. Y al 5 tenemos que multiplicar por 3 al numerador y al denominador. Si multiplicamos el numerador por 3, tenemos 5 por 3, que es 15. Y al denominador, que es importante no olvidarnos que era 1, lo multiplicamos por 3 y tenemos que nos queda 15 sobre 3. De esta manera mantenemos el mismo denominador y sumamos sus numeradores, que nos queda 17/3. Bueno, dado que sumar fracciones con denominador común se reduce a la suma de números enteros, sumar sus numeradores, que son números enteros, las propiedades de la suma para números racionales son las mismas que las propiedades de la suma para números enteros. ¿Se entiende hasta acá cómo resolver la suma o quieren que lo diga de nuevo? ¿O alguna duda? ¿Se entendió bien? Perfecto. Sí, se entendió bien. Bueno, las propiedades de la suma las pueden después ustedes hacer para que les quede las tablitas con todas las propiedades de cada conjunto numérico. Bien. Cuando vamos a pensar en el producto, sabemos que de antes, o sea, de años anteriores, que el producto se interpreta como con la palabra de. Por ejemplo, veamos acá. A ver. Tenemos la unidad entera. Si yo quiero decir 1/4 de 1/3 de algo, a mí me dicen es 1/4 de 1/3 de algo, que ese algo va a ser mi unidad. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a dividir mi unidad en 3 partes iguales. Vamos por aquí. Oye.
Prestemos atención al gris, que es el que nos va a mostrar como el resultado del 1/3 de 1/4 del total. Decimos que este gris es el total, ¿no? Entonces, primero tengo que tener dividido en 3 para tomar ese 1/3 de mi total. Después me dice que tengo que tener 1/4 de ese tercio. Entonces voy a dividir en 4 partes iguales y voy a tomar ese cuarto que me está diciendo. 1/4 de 1/3 de ese total. Si nosotros miramos el gris, como dijimos, tenemos, primero dividimos en 3 partes, que nos pedía 1/3. Entonces acá pintamos una parte. Después nos decía 1/4 de ese tercio. Dividimos en 4 y fíjense que solo está pintada como del lado izquierdo. Es porque es la parte que nos quedamos de ese tercio. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto me representa la parte violeta del total? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, es parecido a lo que vimos en el principio de ese ejercicio que me hiciste ver de las baldosas. Claro. Algo parecido. Vamos por ahí. Acá lo que queremos hacer es cómo multiplicamos fracciones, digamos. Entonces dijimos, tengo que hacer 1/3 por 1/4. Me pide la cuarta parte de ese tercio. No recuerdo bien cómo es que dice en la fotocopia. Pero me está pidiendo 1/4 de 1/3 de algo. Entonces, yo divido mi unidad primero en 3, porque tengo que tomar la cuarta parte de ese tercio. Entonces, divido de forma vertical en 3. Divido de forma horizontal en 4, porque tengo que tomar 1/4 de ese tercio. Y solo me queda pintada, o si lo superponemos, nos queda doble pintado esta parte. ¿Qué cuánto representa esta parte violeta de todo esto? Ahí en el chat están diciendo. Ay, perdón, es que no me salta y no lo veo. Ah, Pusieron Bien, 1 sobre 12. Bien, entonces vamos a ver otro donde lo superponemos, que se va a ver también. Fíjense, primero tenemos el tercio que pintamos, que en el otro nos lo pintaba vertical. Este lo pinta horizontal, pero es lo mismo, dividimos la unidad en 3. Ahora dividimos esta unidad en 4 y lo que hacemos es superponer. Esta doble parte pintada es lo que nos quedaría, que en el otro es el violetita que veíamos del gris. Tanto acá como allá vemos que la parte violeta allá o doble pintada acá es la 12ª parte del todo, porque nos queda la unidad dividida en 12 partes iguales y el cuarto del tercio es 1 sobre 12 del total. Entonces, si vemos acá, quizás lo vemos más claro porque acá también nos ponen la cuenta. ¿Cómo encontramos esto? Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Veamos otro ejemplo. Yo quiero vamos a hacer 2/3. Volvamos a la unidad entera. Aquí puedo escribir. Supongamos que queremos hacer 2/3 por 3/4. O si lo ponemos al revés es lo mismo porque vamos a ver que cumple las mismas propiedades. Entonces, vamos a dividir en 3 partes iguales mi unidad. ¿Y ahora con cuántos me voy a quedar? Con 2, porque me pide 2/3. Entonces, si vemos el recuadro gris, nos marca con la flechita roja que se está quedando con solo 2 partes de esos 3/3 con los que ha dividido la unidad. Ahora vamos a dividir el otro en 4/3. En 3/4. Divido en 4 y pintaría 3, que es lo que me está pidiendo. Entonces, tengo de los tercios me quedo con los 2 primeros.
Y de los cuartos me quedo con 3 de esos 2/3 que tenía. Entonces acá nos vemos que nos marca la parte violeta. Ahora vuelvo a preguntarle, ¿cuánto representa esta parte violeta del total? 6/12. Bien. ¿Alguien tiene otra Eso. respuesta? Sí, que se puede simplificar en un medio. Bien. Entonces, alguien nos dijo 6/12 y alguien nos dijo 1/2, que es lo mismo, porque estamos simplificando la anterior. Pero ¿cómo vemos representado ese 1/2 en el recuadro que tenemos? Porque 6/12 estamos pintando 6 de los 12. 1/2, ¿cómo lo podemos interpretar en el recuadro que tenemos? Y como la mitad. Bien. Tenemos 6 cuadraditos pintados de 12, que es el total. Entonces tenemos la mitad pintada y la mitad no. Tenemos 1/2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, volvamos a la presentación. Cuando tengo el producto de 2 fracciones, el resultado de hacer este producto es una nueva fracción, donde va a ser el resultado nuevamente de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por ejemplo, tengo 2/3 y 5/4. ¿Cómo voy a encontrar el resultado? Que es una nueva fracción. Voy a hacer 2 por 5 y 3 por 4. Si volvemos al último ejemplo que hicimos, ¿podemos llegar directamente al 1/2 sin pasar por el 6/12? Haciendo esta Sí, se puede. multiplicación. Simplificás el 3 del numerador con el 3 del denominador y el 2 del numerador con el 4 del denominador. Bien, vamos ahí. Simplifico cruzado, como le decíamos en la escuela, ¿no? 3 dividido 3 en 1, y 4 dividido 2, acá nos va a quedar un 2, y acá un 1. ¿Se entiende lo que hicimos? Lo que nos contó el compañero. Genial. Sí, sí. Entonces, podemos llegar directamente al resultado simplificado haciendo la simplificación antes. En el caso del producto, simplificamos de forma cruzada. Qué bueno que se acuerden de estas cosas. Bien, entonces hasta acá vimos el producto. Ahora vamos a ver que el producto de números racionales tiene todas las propiedades que tenían los números enteros. Entonces, como la suma tiene las propiedades de los enteros, el producto también. Pueden hacer la misma tabla. Lo único que al producto se le agrega una nueva propiedad. Y es que a todo número racional, excepto el 0, tiene un inverso, que al multiplicar el número racional que tengo por su inverso, me va a dar un 1. Es decir, tengo un número racional que es a sobre b. Vamos a hablarlo en general. Lo multiplico por su inverso, que va a ser b sobre a, y me va a dar un 1. Ahora vamos a ver qué es lo que nos permite esto. Bueno, la existencia de este número inverso, el inverso de una fracción, lo que nos permite es dividir fracciones. Lo que podemos decir es que la división entre la fracción a sobre b y c sobre d va a ser a sobre b multiplicada por el inverso de la fracción c sobre d. Y como ya sabemos, la multiplicación es multiplicar numerador por numerador y dividir sobre el producto de denominador por denominador. Es decir, hacemos el cociente de 2 fracciones como el producto de la primera por la inversa de la segunda. ¿Se entiende? Sí, Más o menos. Más o menos, ¿qué duda tenés? No sé, como que se mezcló la inversa con el entero.
no sé, se mezcló todo. Perdón. Está bien, mirá. Esto de que exista el inverso de una fracción nos está dando pie a hacer la división. Y vamos a decir que, o sea, la división es multiplicar por la inversa. En lugar de memorizarnos una reglita, no sé si alguien ya se acuerda de alguna división de fracciones que hacían antes. Puede que la división de fracciones la hayan visto como una reglita anteriormente. Sí, o sea, Claro, esta de regla, multiplicar cruzado. sí, esto que vimos así lo vimos como si fuera una regla, pero nunca nos explicaron como el porqué de esa regla, de multiplicar Exacto. inverso en la división. Claro, exactamente. Hacer esa reglita que generalmente nos enseñan, decir A sobre B dividido C sobre D, hago el numerador por el denominador de la segunda fracción, dividido el denominador de la primera por el numerador de la segunda. El clásico, ahora multiplico cruzado era como las rayitas. Claro, era hacer, o la típica que nos hacían las linitas así y hacíamos así. Bueno, ahora es decir, podemos directamente, conociendo el producto, hacer la división, basándonos en el producto de fracciones. Ya sabemos que el producto es directamente multiplicar numerador y numerador, y denominador, entonces lo que decimos es multiplico por la inversa. Por ejemplo, si queremos hacer el producto que tenía recién Dai, era 2/3 por 3/4. 3/4, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos, podemos decir que eso es lo mismo que decir 2/3, por ejemplo, dividido 4/3. Acá tendríamos un por, si acá pusiéramos un... espérate que lo tengo que modificar. 4, no me lo va a permitir. Claro. Bueno, y anotar no tengo para fracción, pero a ver si más o menos lo hago a lápiz. A ver, doy otro ejemplo. Por ejemplo, dividir 2/3 dividido, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, 5/4. Lo que vamos a decir es que esto es lo mismo que hacer el 2/3 multiplicado por la inversa del 5/4, que es el 4/5. La inversa es invertir las fracciones, dar la vuelta. ¿Se entiende? Entonces decimos 2 por 4, 8, y 3 por 5, 15. Es decir, definimos a la división como el producto por el inverso. ¿Lo más claro? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí entendí. Genial. Entonces, como vimos, la suma, el producto, la división en los conjuntos anteriores, también podemos ver la potenciación. Ahora que el cociente de números enteros, es decir, un número racional, tiene validez, podemos extender las propiedades que teníamos en los conjuntos anteriores. Antes vimos hasta la propiedad 3. Ahora le agregamos estas últimas dos, donde dice que m y n son números naturales y distintos de 0. Entonces, si m es más grande que n, y tengo un número racional que es a elevado a la m sobre a elevado a la n, voy a tener la base a, pero los exponentes se van a restar. M menos n. Y la otra propiedad es, si tengo un número fraccionario a sobre b, todo elevado a la potencia n, lo que puedo hacer es distribuir la potencia y me va a quedar a elevado a la n sobre b elevado a la n. En la propiedad 4, si fuera válida no solamente para m mayor que n, sino para m menor o igual que n, lo vamos a encontrar con lo siguiente. Si m es igual que n, ahí vamos a poder definirlo para enteros, no solamente para naturales como estaba definido antes. Entonces, si m es igual que n, voy a tener la fracción a sobre m
dividido a sobre n. A elevado a la n sobre a elevado a la n. Aplicando esta propiedad 4 me va a quedar a elevado a la n menos n. Entonces, n menos n nos va a dar 0 y nos va a quedar a elevado a la 0. Como sabemos, cuando tenemos el mismo numerador y denominador, lo vamos a poder dividir y nos va a dar 1. Entonces, a elevado a la n sobre a elevado a la n es 1. Como sabíamos que a elevado a la 0, a elevado a la n sobre a elevado a la n es a elevado a la 0, y además sabemos esto, vamos a concluir que a elevado a la 0 es igual a 1. ¿Se entendió este paso? ¿Cómo llegamos a que a elevado a la 0 es 1? Sí. Bien. Yo no Entonces, entendí. ¿lo entendiste o no? Disculpa que no te escuché. ¿Querés que lo vuelva a explicar? Sí, por favor. La propiedad se cumplía cuando m y n eran números naturales y cuando m era más grande que n. Se cumplía la propiedad 4. Ahora, si esta propiedad fuera válida, pero no solo cuando m es más grande que n, sino cuando m es menor que n o m es igual que n. Entonces, se tienen los resultados que vamos a ver, pero además sirven no solo para cuando las potencias son naturales, sino que son enteras. Por eso vamos a ver que m puede ser menor o igual que n. Si m es igual que n, tenemos a elevado a la n sobre a elevado a la n. Que vemos acá eran m y uno mayor que el otro, ahora son iguales. Entonces aplico esa propiedad 4 y me va a quedar a elevado a la resta de los exponentes. Voy a hacer n menos n. N menos n me da 0. Entonces la base me queda a, pero el exponente ahora me queda 0. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, se entiende. Bien. Sí, sí. Entonces, como aparte tengo, cuando yo tengo una fracción donde el numerador y el denominador es el mismo, puedo dividirlas y me da resultado 1, puedo como juntar estas dos cosas con las que concluí y llego a que a elevado a la 0, como vimos antes, que a sobre n, a elevado a la n, sobre a elevado a la n era 0, pero a su vez eso también es igual a 1. Entonces, cada vez que yo tengo un número elevado a la 0, me va a dar 1. Sea cualquiera la base y lo tenga como exponente 0, siempre me va a dar 1. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, Ahora, cuando yo tengo 1, una fracción que es numerador 1 y denominador un exponente a elevado a la n, dijimos que 1 era a elevado a la 0. Entonces puedo poner donde tenía un 1 el a elevado a la 0. Y me va a quedar la fracción a elevado a la 0 sobre a elevado a la n. Si aplico esta propiedad 4 que vimos, me va a quedar a elevado a la resta de los exponentes, que es 0 menos n. Voy a llegar a que a es la base y menos n el exponente. Entonces, cada vez que yo me encuentre con una potencia que tenga exponente negativo, la voy a poder escribir como 1 sobre la potencia con el exponente positivo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, de esta manera vamos a poder definir la potencia con exponente entero, que es lo que vimos recién. Cuando la base es distinta de 0 y el n, es decir, el exponente, es un número entero, podemos definir a la n, a elevado a la n. Esto es, si n es un número positivo, a elevado a la n va a ser a por a por a por a, n cantidad de veces. Y a elevado a la menos n, como vimos recién, lo voy a poder escribir como 1 sobre a elevado a la n. Y cada vez que ese n sea igual a 0,
voy a poder decir que a elevado a la 0 es un 1. No importa cuánto valga este a, esta base a, que siempre a elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien, entonces ahí pudimos extender la definición de potencia. Bueno, ahora vamos a ver unos productos notables. Ah, Es decir, dejo de compartir, ¿querés? ¿Querés que sigamos así, vos lo ponés y total le mostrás y listo? Si igual es ir mostrándolo para no perder. Creo que es el primero. Voy a entrar primero y no era, voy a decir los dos últimos. Para no tener que... No, eres. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver algunas relaciones que usamos frecuentemente, destildarle eso y después lo vamos... No puedo destildar yo. Ah, No listo, sé. no importa, no importa. Vamos a ver algunas relaciones que Ahora usamos sí. frecuentemente y que son importantes para no confundir. Por ejemplo, el binomio de un cuadrado. ¿Sí? El binomio de un cuadrado me dice que a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces a por b. ¿Cómo sale esto? O sea, es importante recordar esto porque no es lo mismo tener el binomio al cuadrado y decir el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿sí? Cuando tenemos la suma de dos números al cuadrado, no es lo mismo tener la suma de los cuadrados. Veamos gráficamente. Tener a más b al cuadrado es tener un cuadrado del lado a más b, ¿sí? Supongamos que a vale 7 y que b vale 3. Entonces tenemos el cuadrado que mide a más b, que esto es este segmento 7, más 3. ¿Sí? Entonces, si yo hago el área del cuadrado, que es 7 más 3 por 7 más 3, es el área del cuadrado del lado 7 más 3. ¿Sí? Entonces, veamos que si decimos el área, si consideramos el cuadrado del lado A, es el cuadrado de rojo, pintado de rojo, ¿sí? Donde el área de ese cuadrado es el A cuadrado, porque como tiene el lado A, el área es A cuadrado. Y el verde representa el área del B cuadrado, es el cuadrado con lado B. Entonces podemos ver que si sumamos el área del cuadrado B y el área del cuadrado de A, no sumamos en total el área del cuadrado que tiene como lado 7 más 3, porque nos faltarían estos dos rectángulos azules. ¿Se ve eso gráficamente? Sí. Sí. Entonces, de ahí viene que la formulita nos dice que sería el cuadrado de A más el cuadrado de B, más 2 veces A por B. ¿Qué es A por B? Es justamente el área de estos dos rectángulos. Como el rectángulo tiene el lado 7 y el lado 3, es 7 por 3. Pero ese es el área de este solo. Y este rectángulo es igual. Entonces tenemos 2 veces el 7 por 3. ¿Sí? Bueno, esta es una de las operaciones que se usan mucho en cálculos algebraicos, en cálculos numéricos, y que es muy importante recordar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, otra de los cálculos importantes es la suma por diferencia, donde tenemos a más b por a menos b, y podemos llegar fácilmente haciendo la distributiva, ¿sí? Al aplicar distributiva tenemos a por a es a cuadrado, a por b es, como a es positivo y en este caso b negativo, tenemos menos a por b, y después b por a es b por a positivo, y b por menos b es menos el b al cuadrado, ¿sí? Donde al tener b por a y a por b, uno con signo positivo y uno con signo negativo, se nos cancela. ¿Alguna duda? ¿Está? No. Cuando tenemos la suma, cuando tenemos un binomio al cuadrado donde tenemos una resta, lo que hacemos es considerar que sumamos el opuesto. Entonces tenemos a más el opuesto de menos 5 y la regla es la misma.
Y es importante recordar que estas reglas, esta propiedad es muy importante aplicarla, pero cuando se puede resolver dentro del paréntesis la operación que se tiene, no es necesario porque implica más cálculos. Por ejemplo, si tenemos 2 más 7, sabemos que es 9, y 9 al cuadrado es 81, no necesitamos aplicar toda la regla. O si tenemos acá, en este caso, por ejemplo, una incógnita, pero tenemos que 3x más x medio. Sabemos que podemos sumar y tenemos 7 medios de x. Si eso lo elevamos al cuadrado, y nos queda 49 cuartos de x cuadrado. ¿Se entiende? A mí me parece que en el chat. Sí. Bien, entonces, hasta acá vimos productos notables. Ahora vamos a ver qué son las expresiones decimales. Todo número racional se puede expresar como un número decimal exacto o periódico. Veamos algunos ejemplos. Un número decimal exacto es, por ejemplo, un medio, que es igual a 0,5. Un número decimal es periódico puro, como por ejemplo un tercio, que es 0,333, y ese 3 se repite muchas veces, y vemos que es un número decimal periódico puro, ya que el periodo es solo 3, se repite muchas veces el 3 nada más. En cambio, insisto en que solo se repite el 3 porque, por ejemplo, la fracción 74 sobre 11 es 6,72, 72, 72 y así sucesivamente. Entonces es un decimal periódico puro, ya que en la parte decimal solo tengo el periodo y es 72. Es 2 cifras el periodo. También nos podemos encontrar con una expresión decimal que es periódica mixta, donde, por ejemplo, 19 sextos es 3,16666 y lo que continúa son 6. Entonces es mixta justamente porque en la parte decimal tengo una parte que es periódica, que es el 6, y una parte que es no periódica, que es el 1. Entonces me va a quedar 3,16, pero el periodo es 6. A veces queremos comparar nuevamente números racionales y generalmente por comodidad lo hacemos mediante los números decimales, la expresión decimal de números fraccionarios. Pero a veces cuando tenemos números con periodo se nos complica por el tema de la exactitud. Si nosotros redondeamos estamos perdiendo exactitud. Entonces lo que hacemos es comparar con fracciones estos números decimales periódicos para lograr una mayor exactitud a la hora de comparar. Pero sabemos que para pasar de una expresión fraccionaria a una decimal es suficiente con dividir el numerador por el denominador. Pero cuando queremos convertir una expresión decimal en una fraccionaria, siempre se nos complica porque es necesario seguir unas reglas prácticas. Que antes de nombrar las reglas prácticas les decimos que no es necesario que se las sepan de memoria las reglas. A veces nos olvidamos de cómo era y entramos en pánico. Y con que nos aprendamos cómo justificar estas reglas, podemos aplicarlas todas sin tener que acordarnos de memoria lo que vamos a ver ahora. Pero primero vamos a ver las reglas, después veamos cuál es su justificación. Entonces, vamos a ver la expresión, me marcaba un cartel. Cuando tengo una expresión decimal exacta, hay que tener en cuenta que las reglas para los decimales con parte entera 0. Entonces, cuando tengo parte entera mayor que 0, lo que hago es, por ejemplo, 2,367, hago 2 más 0,367 y ahí aplicamos la regla al 0, algo que tengo. Entonces, vuelvo, cuando tengo una expresión decimal exacta, lo que nos dice la regla es que tengo que poner en el numerador todas las cifras que tengo. Por ejemplo, 0,25 pongo el 25. Y en el denominador voy a poner un 1 y tantos ceros como cifra tenga mi parte decimal. En este caso tengo dos cifras, un 2 y un 5.
Entonces abajo voy a poner un 1 y 2 ceros, porque tengo 2 cifras decimales. Entonces ahí encontré la fracción que me representa mi expresión decimal exacta. En el caso del 2, como dije recién, vamos a hacer 2 más 0,367, que voy a poner en el numerador todas las cifras decimales, que es 367, que voy a dividir por 1, seguido de tantos ceros como tenga en mi parte decimal. Que si miran en la fotocopia me parece que acá dice 100, no 1000. Ahí tuvimos un error. Y es 1000 lo que va, porque tengo 3 cifras decimales. Bien, si tengo una expresión decimal periódica y es pura, voy a tener que poner en el numerador todas las cifras que tiene el periodo. En este caso el periodo tiene 42. Dice, es 42, 42, 42. Entonces voy a poner en el numerador 42. Y en el denominador voy a poner tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. Mi periodo tiene 2 números, 2 cifras. Entonces abajo en el denominador voy a poner 99. Recordamos que cuando tengo un entero más grande que 0 hago lo mismo que hoy. 3 más la fracción que me quede. En este caso es el periodo es 5 y tengo una cifra decimal, entonces voy a dividir por un 9. Cuando la expresión decimal es periódica mixta, voy a poner en el numerador, voy a hacer en el numerador la diferencia entre la parte decimal y la parte no periódica. Es decir, por ejemplo, 0,7525252. Voy a poner 752 sería toda mi parte decimal, donde 52 sería el periodo. Pero a este 752 le tengo que restar la parte no periódica. Es 7, es una cifra. Y después dice que en el denominador debo colocar tantos 9 como tenga mi parte periódica, como era cuando era expresión periódica pura. Tengo 2 cifras en mi periodo, entonces voy a poner 2 9. Y ceros como tantas cifras tenga la parte no periódica. Es una cifra la parte no periódica, voy a poner un 0. De igual forma voy a hacer, como hice antes, cuando tengo el entero más grande que 0. Pero vemos que recordar esto es un poco, generalmente uno nunca se lo acuerda, cada vez que es muy memorístico. Entonces, cuando uno tiene que hacerlo, busca cómo se hacía esto. Entonces, en las actividades, a ustedes les piden... Este gesto era solo porque uno dice, tengo que recordar mucho, no porque... Claro. Entonces, veamos cómo se justifica. Vamos a hacer la justificación para uno de los casos y ustedes después pueden hacer la justificación de manera similar para los otros dos y cualquier cosa consultarla en los prácticos para que, más que nada, para que lo puedan entender bien cómo actúa este método y lo puedan, una vez que se entiende bien por qué es así, es mucho más fácil recordarlo y saber aplicarlo. Bueno, ahí. Tomemos para justificar cuando tenemos un número decimal periódico mixto. Por ejemplo, tomemos el X, que está ahí en la tabla como ejemplo, vamos a llamarlo X al número 0,7525252, que es el 0,752 periódico. ¿Sí? Tenemos un número decimal periódico mixto, una parte no periódica y una parte periódica. Lo que vamos a hacer es multiplicar ese X de forma que nos corra la coma hasta la posición después de la parte no periódica. ¿Sí? Es decir, en este caso vamos a multiplicar por 10, porque queremos que nos quede el 7 antes de la coma y la coma se corre después del 7, donde empieza la parte periódica. Si tuviéramos 0,7152 periódico, por ejemplo, vamos a multiplicar por 100. Entonces, tenemos que el X es 0,752 periódico y el 10X es el 7,52 periódico. ¿Sí? Este no pasa a ser un número periódico puro. Ahora lo que vamos a hacer, de igual manera, vamos a multiplicar este número, X, de forma que la coma se corra hasta completar el periodo.
¿sí? En este caso necesitamos que se corra hasta luego del 52. Entonces lo vamos a multiplicar por 1000, de forma que la coma pase del 7, después del 7, del 5 y del 2. Se corre 3 lugares. Entonces tenemos que 1000x va a ser 752,52 periódicos. Entonces tenemos dos números, el 752 y el 7,52, donde ambos tienen la misma parte decimal. Periódica, pero es la misma. Lo que podemos hacer es restarlos y podemos decir que 1000x menos 10x, sabemos que eso es 990x. Y el 752,52 periódico menos el 7,52 periódico, como la parte decimal es la misma, se nos van a restar y nos queda 752 menos 7, que es 745. De acá es que podemos despejar, o sea, podemos decir que 990x es 745. Despejando la x, llegamos a que x es 745 sobre 990, que es lo que nos decía la reglita. En la reglita el 745 viene a ser 752 menos 7, que es la parte no periódica. ¿Se entiende más o menos la metodología? Busco expresarlos de forma de que corra la coma y me quede la parte periódica igual. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene una duda? No, yo no. Quizás este método esté bueno después en los momentos de los prácticos también volver a ensayarlo. Exactamente, por ahí está bueno que intenten plantearlos para los que son periódicos puros y para los que no son periódicos, intenten plantearlos, verlos, comparar y debatirlo después en los prácticos. Es muy interesante para poder entender la reglita esa que siempre nos dicen y que por ahí uno no se acuerda. En cambio así va entendiendo cómo se llega, puede saber por qué y va a aplicarlo mucho más sencillo. Bueno, si no hay más dudas, los vamos a dejar con... Hasta acá es números racionales. Eso. Bueno, nos aprovechamos, hacemos así como un segundo de tomarnos un traguito de agua, un respiro, un poquito de aire, y ahora vamos a seguir con otras ayudas teóricas, con algunas otras conceptualizaciones que completan otro campo numérico. Nos encantaría tener algún comentario o expresión, si nos quieren comentar o si nos quieren poner en el chat, mientras de todas estas cuestiones, porque por ahí nosotros sabemos que escuchar teóricos y teóricos y teóricos de matemática se hace un poco así como que tenemos que estar demasiado atentos, aunque nosotros sean conceptos que los hayamos visto en el secundario. Así que me encanta si en el chat, mientras ustedes nos ponen o algún comentario o nos dicen, no solo por entender o no entender, sino por la misma dinámica de ir siguiendo todos los conceptos teóricos y demás. Y invitamos a que Juliana y Nicolás nos siguen contando algunas cosas de los campos numéricos, pero el micrófono totalmente abierto para quien quiera expresarnos cualquier comentario con respecto a las mejores formas de poder seguir estos teóricos. Hola. Bueno, Juliana y Nico, los dejo a ustedes. Yo soy Juliana y Nico está por ahí también. Y antes de empezar vamos a ver un video. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función... Ahí estoy, Juliana. Estoy viendo, a ver ahora... A ver si se puede ahora, Juliana. Sí, ahí está. Buenísimo. Bueno. Ah, para que no puse sonido, sí puse.
Sí, sí, ahí está. ¿Ahí todos ven? Sí. Sí. Bueno. Y así infinitos números. La primera vez en el cole vemos los números de contar, el 1, el 2, el 3 y así infinitos números. La primera vez que oímos hablar de eso del infinito nos flipamos bastante y le decimos a mamá que la queremos infinito y mil y cosas así. Ay, qué tierno. Luego alguien nos dice que además de esos números de contar, que resulta que se llaman naturales, hay unos iguales pero negativos y todos ellos juntos, incluido el 0, se llaman números enteros. Se pueden sumar, restar, multiplicar sin dificultades. Una fiesta, vaya. Más adelante parece que a alguien se le ocurrió que era buena idea dibujar una rayita, poner un número entero arriba y llamarlo numerador, poner otro debajo y llamarlo denominador y que todo eso sea un número que llamamos fracción y que equivale al resultado de dividir el numerador entre el denominador. Y esto casi nunca es un número entero. Y esos números se llaman racionales. Muy loco todo. Y ahí es donde empieza el lío. Los números racionales son un lío, ¿no? Para empezar, algunos que parecen distintos resulta que son iguales, como 3/4 y 6/8. Encima está todo eso de los decimales periódicos y tal. Por supuesto, los racionales también son infinitos, claro, igual que los naturales o los enteros. Y encima, estos números también se pueden sumar, multiplicar, restar y dividir sin problemas. Bueno, sin problemas, que se lo pregunten a la gente que está aprendiendo ahora a sumar fracciones, con eso del mínimo común múltiplo y tal. Parece que esos racionales valen para todo, ¿no? Ya podemos descansar. Tenemos unos números que sirven para cosas tan grandes como queramos y tan pequeñas como queramos. Y son más o menos sencillos. De hecho, para los algebristas los racionales son bastante más sencillos que los enteros. Por razones que quizá os explique otro día, cuando estéis preparados. Bien, bueno, pues el caso es que un día el profe o la profe de matemáticas viene toda happy diciendo que existen números que no se pueden poner como fracciones. Que hay números que no son racionales, se les llama irracionales. Pero este vacile que es, se acabó la paz. Si encima tiene el profe o la profe un día bueno, se pone a demostrar que, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 no es racional. Sentaos si estáis de pie. Resulta que los números irracionales no son unos pocos, son muchísimos. Hay infinitos de ellos. De hecho, hay muchísimos más que racionales, más infinitos que infinitos. Los hay muy famosos, como pi o como e. Pero es que además cada uno de esos bichos tiene infinitos decimales que no siguen ningún patrón. Ya sabéis cómo le pasa a pi o a e, que en esto no son nada especiales, la verdad. En fin, que para ese momento ya estamos en la secundaria y el profe o la profe te dice que a los irracionales y a los racionales los juntamos todos en un conjunto y a ese conjunto lo llamamos los números reales y le ponemos una R rara. A ver. Para un poco. ¿En serio? A ver, que yo ya sé que los profes hacen esto para que nadie llore, a nadie le sangren los ojos o le entren ganas de llamar a su mamá en clase. Pero esa definición de números reales te deja un poco insatisfecho. Vamos a tratar de definirlos en condiciones. Bueno. Ahora ven otra pantalla, ¿verdad? Bien. Bueno, las chicas explicaron que la suma y la multiplicación entre naturales daba como un resultado un natural. Pero ¿qué pasaba con la resta y la división? Ya no siempre obteníamos un número natural. Entre los enteros podíamos sumar, restar y multiplicar y seguimos obteniendo números enteros. Pero no pasa lo mismo con la división. No siempre vamos a obtener un número entero dividiendo entre dos enteros. Ya cuando vimos los racionales hace un ratito, sumar, restar, dividir y multiplicar entre racionales da como resultado un racional. Pero hay un conjunto, que es el que vamos a escuchar, en el que vamos a involucrar números que van a tener infinitos decimales atrás de la coma y no van a seguir un orden. Es decir, ¿todos los números se pueden escribir como fracción? ¿Qué opinan? No. Los irracionales no. Exacto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿pueden escribir el siguiente número como fracción?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sigue infinito. Vamos a ver que no hay un periodo, como vimos recién, o números finitos atrás de la coma, así que no lo vamos a poder escribir como fracción. Voy a hacer uno más. Ahí está. Bien, pensé que quería seguir. Bueno, como vimos ya en el video y como algunos ya saben, a estos números que no los podemos expresar como fracción, los vamos a llamar números irracionales, ¿sí? Y la principal característica que tienen es que justamente su parte decimal no es periódica, ¿sí? Y por lo tanto no existe ninguna regla por la que podamos expresar, que nos permita poder expresarlo como fracción. Bien. Pasa a la siguiente. Bueno, algunos API, ustedes por ejemplo ya lo han trabajado, la mayoría lo debería conocer, que lo han trabajado cuando estaban sacando perímetro y áreas de circunferencias o de círculos, ¿sí? Y acá, bueno, están por ejemplo, ahí se ven, en el caso de pi, algunas de sus cifras decimales, eso sigue, infinito, se conocen muchas, pero todavía no se ha encontrado cuál es el último, ¿sí? Si es que alguna vez existe, si es que existiera. Y otro número famoso es el número E. Por ahí no todos lo han trabajado, pero seguramente ya el año que viene cuando empiecen a estudiar por ahí matemática o cálculo en más profundidad lo van a empezar a utilizar. Y generalmente, bueno, es 2,71, 82, 81 y sigue infinitamente sin seguir ninguna lógica en su decimal. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es los que llamamos los radicales, ¿sí? La erradicación de números. Vamos a encontrar a veces, como es en el primer caso, vamos a poner el color, un numerocito, en que por ejemplo, en la primera situación, como vemos acá, es el verde no se ve, vamos a poner acá, ¿sí? Acá. Que le vamos a llamar que es una raíz entera porque el resultado, al resolver esta erradicación, ¿sí? Nos dio un número entero, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es resolver una raíz? Pues seguramente lo han trabajado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese proceso de resolver una erradicación? Un radical. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Encontrar un número que elevado a la 2 de 25, que al cuadrado de 25. Bien. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es el proceso inverso de una potenciación. ¿Se recuerda la potenciación? Era multiplicar tantas veces un número como lo indica el exponente. En la erradicación lo que queremos es buscar el proceso inverso, ¿sí? Y vamos a encontrar raíces radicales en que, por ejemplo, no vamos a poder usar eso. No vamos a poder encontrar un número entero que en este caso multiplicado 2 veces nos dé 3, ¿sí? Ese tipo de radicales van a ser números irracionales, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí, sí. Una característica, una propiedad que cumplen es que si yo sumo o resto dos números irracionales, el resultado siempre va a ser otro número irracional, lo mismo que si yo a un número irracional le sumo o le resto un número entero, o un número racional, tranquilamente. También se cumple esa propiedad, de que el resultado siempre va a ser un número irracional. ¿Sí? Sí, Vamos sí. rápido. Me pregunto porque vamos rápido. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora cuando hagamos alguna actividad vamos a ver si se entendió realmente. Se quedó trabado. Recordemos algunas de las cosas. Siempre cuando hablamos de erradicación nos hacemos referencia a todo este proceso, ¿sí? A todos estos símbolos. Cada uno recibe un nombre, ¿sí? Generalmente uno cuando dice raíz
cuando dice resolvamos la siguiente raíz, se utiliza mal como sinónimo hacer referencia a todo este conjunto, ¿sí? En realidad raíz es solamente el resultado final de todo ese cálculo que estamos haciendo, ¿sí? El símbolo, este bonito, yo lo estoy moviendo con la mano como si este símbolo bonito, se llama radical. El número que va abajo se va a llamar radicando, y el numerito que está acá se llama índice. Cuando no hay ninguno, el número que se estableció por convención es el número 2. ¿Sí? Distinto de la potencia, que por ejemplo, si yo tengo 7, ya sabemos que es, por ejemplo, 7 a la 1. ¿Sí? Sabemos que todo número, ¿sí?, se puede expresar con potencia 1. ¿Sí? No se confundan con eso, pero es un error bastante común de pensar de que si en la radicación no hay ningún número, es el 1. En realidad, siempre arranca del 2 en adelante. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Veamos algunas propiedades. Acá se pone interesante, aunque no para todos, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, una radicación, ¿sí?, y el radicando está elevado a una potencia P, ¿bien?, y el índice es un número por esa misma potencia, lo que se puede hacer es simplificar las potencias, ¿sí? El exponente, perdón, con el número con el índice que está multiplicándose, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, veamos este ejemplo, ¿sí? Tenemos la raíz, vamos a suponer que yo tengo así, vamos a poner la raíz 6, sexta, de 5 al cubo. Bien, a 6, bien, yo lo puedo pensar como 2 por 3. Bien, y como 5 está elevado a la 3, lo que yo puedo hacer ahora en este momento es simplificar los 3, y el resultado sería la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, si recuerdan como dije recién, no es necesario poner el 2. ¿Sí? Si lo ponen no está mal, pero, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Seguro? Esto yo lo puedo pensar también, en algún ejercicio lo pueden llegar a tener como 6, 125, ¿sí? Entonces pienso el 125 como 5 al cubo, al 6 como 2 por 3, y ahí puedo hacer la simplificación. En el caso de la multiplicación y la división, ¿sí?, la radicación es distributiva, ¿sí? Simplemente lo que hace, si yo tengo una multiplicación, lo que tengo que hacer es a cada uno de los factores aplicarle la raíz, ¿sí? En este caso. Lo mismo pasaría con la división. ¿Sencillo? ¿Difícil? ¿Se ¿No los acuerdan? perdí todavía? ¿Se acuerdan de estas propiedades? El clásico ejercicio, resolver Sí. aplicando propiedades. ¿Puedes decir de vuelta lo de la segunda? Lo de esto, bueno, vamos a borrar todo. En el caso de la multiplicación y la división, yo lo que puedo hacer es separar la raíz, ¿sí? Solamente multiplicación y división. ¿De qué manera se separa? Bien, dividiendo, repartiendo, por decirlo de alguna manera, la raíz en dos partes, donde cada uno de los radicandos que yo tengo va a tener el mismo radical con el mismo índice. ¿Sí? Misma situación para la división. En este caso la división está expresada como fracción, pero yo lo puedo pensar raíz de A dividido la raíz enésima menos. ¿Sí? Acá lo que yo puedo pensar es raíz quinta de 4 dividido raíz quinta de 3. ¿Sí? ¿Más claro? Siempre acuérdense que de este lado de la igualdad se puede pasar a este o al revés. O sea, si tenemos una situación en la que estén separadas, a veces nos va a convenir
juntarlas y vamos a ver situaciones en las que estén juntas y nos va a convenir separarlas. Es lo mismo pasar de acá a acá que de acá a acá. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Como es la misma raíz con el mismo índice, ¿sí? Yo esto lo puedo pensar, ¿bien? Como uno solo y pondría 2 por 2. ¿Sí? Y ahora el 2 yo lo puedo pensar como 2 al cuadrado. ¿Sí? Y si recuerdan la primera propiedad, ¿sí? Esta de acá, yo ahora puedo simplificar este 2 con esta raíz. Y me quedaría como resultado 2. Ese 2 bonito que es. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? ¿Os entendió la idea? No, yo lo entendí. ¿Quién había preguntado que lo había entendido? Yo pregunté y ya no entendí. Gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguno más? Bueno, supongo que está bien. Cuando yo tengo una radicación elevada a un exponente, ¿sí? O tengo la potencia de una radicación, yo lo que puedo hacer es pasar, de cierta forma, el exponente adentro de la raíz. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 2 elevado a la 5, lo puedo pensar como la raíz cúbica de 2 elevado a la 5. ¿Sí? Uy, se alteró el barrio de acá. Sí. Bien, ahí se calmaron un poquito los animales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Quieres seguir un ratito, Juliana? Pues están en lo que nos pasa. Bueno, en el caso que tengamos la raíz enésima, sería de una raíz enésima, o sea, doble raíz de diferente índice, lo que vamos a hacer es aplicar el producto de esos índices. Es lo mismo que veíamos en la potencia. Cuando nosotros teníamos un número elevado a un exponente y todo eso elevado a otro exponente, se multiplicaban. En este caso lo que se hace es multiplicar los índices. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 3 y a todo eso la raíz cuarta, lo que vamos a hacer es hacer la raíz de 4 por 2. Y ahí obtendríamos la raíz octava de 3. ¿Se entendió? Lo que está genial, Juliana, es tu cursor, cómo salta. Es exactamente igual que como sos vos. ¿Vieron cómo está el cursor de Juliana? Loco, así. Salta, 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 salta. Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Está bueno ese ejemplo. Bien, Nico, ¿se calmaron las aguas ahí, los ladridos? Todas estas propiedades después involucradas en ejercicio, no es que las tenemos que manejar tan así, las vamos a revisar un montón de veces, pero se tienen que manejar, son importantes para poder operar con esto de las raíces. Bien, creo que se calmaron. Ahí está. Sí, volví. Disculpen. Bueno, una particularidad o una propiedad que podemos hacer es que cualquier radicación nosotros la podemos expresar como una potencia. ¿Sí? Recuerden, cuando un número está solo, podríamos pensarlo como potencia 1. ¿Sí? Entonces, para transformar esto en potencia, lo que hacemos es, en el numerador, poner el exponente a la que está elevado el radicando, ¿sí? Y en el denominador, el índice de la raíz. ¿Sí? Este numerito de acá iría acá, y este numerito de acá iría ahí. ¿Sí? Y lo podemos generalizar de la siguiente manera. Si yo tengo una potencia que está elevada a cualquier exponente, que está afectado por una raíz, lo que podemos hacer es escribir, siguiendo el mismo procedimiento, el exponente al numerador
y el índice en el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, acá sería 2 elevado, para que sea un poco más, a las 5 tercios. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Sí? Suponete que yo tengo la raíz, vamos a poner acá, quinta de 2 al cubo, ¿sí? Por la raíz cúbica de 2. Ese 3 me quedó medio, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones para resolverlo. Dos dentro de las posibilidades. Primero vemos que no tienen el mismo índice, ¿sí? Entonces yo no podría aplicar la propiedad esa de juntar los numeritos en la misma raíz, ¿sí? Eso ya no me sirve, ¿bien? Porque recuerden que la propiedad me exigía que tuvieran el mismo índice. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a pasarlo ahora a escribirlo como potencia. Entonces yo puedo escribir 2, me quedaría a la 3/5 por 2 a la 1/3. ¿Están todos de acuerdo? ¿O estoy mintiendo? Está bien. Y si ustedes recuerdan, ustedes estuvieron viendo propiedades de potenciación. ¿Y yo qué propiedad puedo aplicar acá? La suma de sus exponentes. Exactamente. Entonces yo puedo poner 2. Ahí dicen por el chat, suma de exponentes. Muy bien. A las 5 tercios. A las 3/5, perdón. Más 1/3. Entonces el resultado sería 2, 15, 8 quintos, no, 8, 9, más 5, 14, 15. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Atentos, atentos, que Nicolás pone cosas a propósito. Díganle si está bien o está mal. A ver si no me equivoqué. Me puedo haber equivocado porque 23. 2 a la 23. Lo estoy haciendo mentalmente esto. Hablando de cálculos mentales. ¿Sí? 23 ponen en el chat. Bueno, veamos, sumemos las fracciones, como recién nos explicaron nuestras compañeras. Hagamos 3/5 más 1/3. ¿Cuál sería el común denominador entre 3/5 y 1/3? Muchos factores. 15. Bueno. Entonces yo pondría 15 y 15. ¿Por cuánto debo multiplicar al 5 para llegar al 15? ¿Por 1? ¿Por 2? Por 3. Entonces al 3 lo multiplico también por 3. Que sería, bueno, el 3 para llegar al 15. 15. Por 5. Entonces al 1 lo multiplico por 5. 9 más 5. 14 sobre 15. ¿Bien? ¿Se me ve? ¿No? Perfecto. Y esto lo puedo volver a volver para atrás, para si en caso de ser necesario, en caso de que quiera, escribirlo como fracción. A ver, díganme si ahí estoy bien. 15 y aquí iría el 14. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. ¿A dónde iba el índice? No dice en el chat, bien el manual. ¿A dónde iba el índice? Al denominador. El exponente al numerador. Entonces, fíjense que yo al numerador lo puse en el índice. Entonces esto no va ahí. Al revés. Ojo con esos detalles. No crean que siempre le vamos a dar el resultado correcto. ¿Sí? También nos podemos equivocar. Entonces siempre verifiquen lo que decimos, los cálculos que ponemos. ¿Bien? ¿Se entendió por qué es útil esta propiedad? ¿Cuándo la podemos hacer? ¿Cuándo podemos hacer uso? ¿O perdí alguno en el camino? Bien.
Perfecto. Si se entendió, Súper importante. ¿Eh? ¿sí? Si se entendió, podemos seguir. Pero fíjense que no siempre voy a poder aplicar las propiedades anteriores porque tienen ciertas condiciones. Índice igual, mismo índice. Y no siempre me voy a encontrar con raíces dentro del mismo índice. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. ¿Se entendió? Borramos todo. Ahora, yo les pregunto, ¿la multiplicación y la división entre irracionales es un número irracional? ¿Qué piensan? ¿Quién da más? Ni ¿Lo idea, saben? habría que probarlo. Y va a haber casos. ¿Alguien más? Ya iba a dar la respuesta, ansiosa. Si se divide un irracional por un irracional, el mismo irracional daría 1, así que sería negativo. ¿Cómo? En el caso de que se dividan dos irracionales iguales, el resultado sería 1. Claro, y no es un irracional. Así que no siempre vamos a obtener irracionales al multiplicar y dividir entre racionales. Por ejemplo, multiplicamos raíz de 5, que es un irracional, por raíz de 5, que es un irracional. Por las propiedades que acaba de decir Nico, como tienen el mismo índice, lo podemos juntar en la misma raíz y vamos a tener raíz de 5 por 5, que si sumamos los exponentes nos va a quedar raíz de 5 al cuadrado. Simplificando nos va a quedar 5 y es un número natural, no es un irracional. Lo mismo hubiera pasado si nosotros dividimos raíz de 5 por raíz de 5. Ahí hubiéramos obtenido 1, como dijo recién, no vi el nombre, pero bien. También puede pasar que tengamos dos irracionales, no necesariamente iguales, y que la división tampoco nos dé un resultado irracional. Por ejemplo, raíz de 27 dividido raíz de 3. Ambos son números irracionales. Al 27, ¿cómo lo podemos escribir? Como 3 por 3 por 3, raíz de 3, nos queda raíz de 3. Ahora, sumamos los exponentes, solamente de 2 para una conveniencia, y nos queda raíz de 3 al cuadrado por 3, y en el denominador nos queda raíz de 3. Ahora, por la propiedad, que acá ves, acá nos va a convenir separar, a lo contrario de que hoy nos convino, bien. Bueno, entonces nos queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz de 3 y nos queda la raíz de 3 en el denominador. Podemos simplificar la raíz de 3 con la raíz de 3 y nos va a quedar el número 3, que también es un entero, un natural en particular. Así que no siempre dividir y multiplicar entre irracionales nos va a dar como resultado un irracional. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En el caso de que, por ejemplo, en donde hay un 5, obtenemos un 3, sería raíz de 5 por raíz de 3, el número nos va a quedar un irracional. O sea, que puede pasar que obtengamos un irracional como no. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿cómo se resuelve la siguiente suma de radicales? No es tan fácil como sumar enteros naturales, o bueno, un poco más complicado que sumar entre fracciones. Antes de hacer esta suma, vamos a recordar ¿qué era un número primo? ¿Qué era un número primo? Les pregunto a ustedes. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? No. Un número primo era un número que se podía dividir por 1 y por sí mismo nomás. Por ejemplo, el 3, el 2, el 5, el 7, infinitos. Y descomponer en primos, ¿tampoco se acuerdan? Uy, volví para... Poner en primo sí. Esperen que adelante sin querer. Ahí está. Bueno, para el que no se acuerda, descomponer en primos
era ubicar el número que queremos descomponer y ver cuál es el menor primo por el cual lo podemos dividir. El menor de los primos es el 2, y al 8 lo podemos dividir por 2 y obtener resto 0, así que hacemos 8 dividido 2 nos da 4. Ahora, ¿cuál es el menor primo por el que podemos dividir al 4? Por el 2. Nuevamente, obtenemos 2. 2 también lo podemos dividir por 2, sería por sí mismo en este caso, y obtenemos 1. Así que ahora el 8 lo vamos a escribir como 2 por 2 por 2, que nos va a quedar 2 al cubo. En el 2500, ubicamos al 2500. El menor de los primos por el que lo podemos dividir es 2. Obtenemos 1250. Podemos dividirlo por 2 nuevamente y obtenemos 625. ¿Cuál es el primo que le sigue a 2? El siguiente primo de 2, ¿cuál es? 3. 3, bien. Pero 625 dividido 3 no nos da resto 0. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente primo, que es el 5. Siempre por el menor. 625 dividido 5 obtenemos 125, nuevamente por 5, y así hasta obtener que 2500 se puede escribir como 2 al cuadrado por 5 a la cuarta. En el 18 el mismo caso. El menor primo es el 2, dividimos por 2, tenemos el 9. El 9 se puede dividir por 2 y dar resto 0. No, no se puede. No. Bien, entonces Ojo, seguimos. a ver. Ojo con decir que no se puede dividir. No, dije resto 0. No, por ahí sí, para los chicos. Lo dijeron, no, o sea, el resto no es 0, ¿sí? Cuidado con ese detalle. Claro, porque recién vimos que son números racionales al dividirlo, pero no nos va a quedar un resto 0. Así que bueno, ahí nos quedó el 8 expresado descompuesto en primos, el 2500 y el 18, que es lo que generalmente vamos a hacer para sumar, restar entre radicales. Ahí está en proceso de... Ahí está. Bueno, entonces retomemos. ¿Cómo se pueden sumar entonces estos radicales? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los radicandos que tenemos, ¿sí?, por su equivalente de composición en factores primos, ¿sí? El 8 dijimos que era 2 al cubo, ¿sí? El 18 dijimos que era 2 por 3 al cubo, y el 2500 dijimos que era 2 al cuadrado por 5 a la cuarta, ¿sí? En este caso, como yo acá tengo índice 2, por conveniencia, decido separar, aplicar la propiedad de potenciación, ¿sí?, y expresar el 2 al cubo como 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? En el siguiente caso, que estamos en este de acá, no me conviene hacer nada, ¿sí? Y en el siguiente tampoco me conviene por ahí separar, ¿sí? Ahora lo que decido es aplicar la propiedad de radicales, ¿sí?, que cuando yo tenía una multiplicación la podía separar en la multiplicación de dos radicales, en este caso de raíz de 2, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Misma situación para la siguiente, para el segundo término, y lo mismo para el tercer término. Vamos hasta ahí con las propiedades que aplicamos. Aplicamos muchas propiedades en esos pasos. ¿Se entendió lo que hicimos para? ¿Sí? ¿No? Sí, se entendió. Sí. Bueno, espero que sí, porque después lo van a tener que hacer en el tracto. Así que ahí lo vamos a hacer. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es simplificar este 2 con el 2 que tendría acá, y me quedaría el 2. Mismo me pasaría acá, ¿sí? Me quedaría el 3. Bien. Y en esta situación yo tengo varios. Bueno, primero puedo simplificar este 4 con este 4, me queda 5. Y yo en esta de acá, yo estoy rayando un montón ya, para más o menos limpieza, yo tengo varias opciones. Yo decidí utilizar en este ejemplo la propiedad de que puedo transformar cualquier raíz como potencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Vimos recién? Y puse que es el 2 elevado a la 2 cuartos.
Recién nuestra compañera nos dijeron que yo puedo simplificar una fracción, ¿sí? En este caso yo la estaría simplificando por ¿cuánto? 2. Por 2. Me quedaría un media, ¿sí? Que es el resultado que yo tengo acá, ¿sí? Y yo ahora esto lo puedo volver a transformar en raíz, ¿sí? Que sería la raíz cuadrada de 2, porque la potencia acá sería 1, ¿sí? Claro, igual puedo decir algo. Sí, sí, sí. Que nada, como dijiste vos, que vos tomaste ese camino, también puedes tomar el de directamente simplificar el índice por el exponente del radicando y es más sencillo. Exactamente. Podría haber acortado el camino por ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, fíjense que hay varias propiedades que se pueden aplicar al mismo tiempo. El camino que elijan, el que les sea más práctico, más fácil, más rápido para ustedes, no necesariamente va a ser el más corto, puede ser el más largo, no importa. Lo importante es que ustedes lo puedan utilizar y eficazmente y bien. ¿Sí? Muchas veces van a separar la raíz y van a decir, ay no, me convenía dejarlas juntas o volverlas a juntar, así que capaz que en el camino juntan y desjuntan la raíz como 5 veces, así que van a ir probando las propiedades a ver cuál les conviene. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora cuando yo veo todos estos términos, ¿sí? Veo que en todos los términos se repite la raíz de 2. Bien, entonces lo que puedo hacer ahora es aplicar el proceso inverso de la propiedad distributiva. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la propiedad distributiva? Y yo tenía juntar todas las bases con el mismo índice. A ver, ¿cómo es? Factor común dice en el chat. ¿Cómo decís vos juntar todo en el mismo índice? No sé quién habló. Si lo podés repetir, porque no te terminé de entender. Ay, cambié. Pará. Ahí volví. Lo había dicho, pero ahí siguió, nada, el otro chico dijo factor común. Pensé que ibas a explicar eso. ¿Y estás de acuerdo con lo que dice tu compañero? No sé, ahora lo iba a ver. Ahora te voy a resolver la duda. Sí. Bueno, si se acuerdan, la propiedad distributiva, bueno, es agarrar y multiplicar, ¿sí? El número que yo tengo adelante o atrás por todo. Justamente el proceso inverso de desarmar esto se llama extraer factor común, ¿sí? ¿Saben por qué se llama factor? Pregunta. Pues yo estoy hablando de factores y de términos. ¿Para ustedes lo mismo? ¿No es lo mismo? Sí, no. ¿Se entienden esas palabras? No. Bien. Cuando yo estoy hablando de una multiplicación, por ejemplo 3 por 4, ¿sí? O si yo estoy hablando de una suma, una resta, ¿sí? Cuando hablamos de suma y resta nos hacemos referencia que es la clásica separar en términos, ¿sí? La suma o la resta se compone en términos. Mientras que la multiplicación, cada uno de sus elementos lo vamos a llamar factores, ¿sí? Por eso hablamos de descomponer en factores primos, por eso hablamos de extraer factor común, porque lo vamos a transformar en una multiplicación, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta que cuando uno habla de factor, ¿sí? Y lo van a ver después más adelante en otros temas, seguramente muchos vieron algo de función cuadrática, pero bueno, vieron de factorización y factorizar y bla, bla. Siempre hacemos referencia a llegar a una multiplicación, ¿sí? Entonces, siempre recuerden eso. Cuando hablamos de términos, hacemos referencia a términos de una suma, de una resta, y cuando hablamos de factores, son los elementos de una multiplicación. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre las dos palabras? Sí, gracias. Bien. Perfecto. Entonces, como se repite la raíz de 2, ¿sí? Lo que vamos a extraer como factor común es el raíz de 2. Que después, lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Proceso, vamos a poner acá, raíz de 2 por 2, más raíz de 2 por 3, más raíz de 2 por 5. Si yo digo que es el proceso inverso
de la distributiva, y yo en la distributiva estoy multiplicando, ¿qué debería hacer en el factor común? ¿Cuál sería la operación contraria a la multiplicación? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, en este caso, como yo multiplico acá, a todo esto lo voy a dividir, bien, por la raíz de 2. ¿Sí? Vamos a hacer una cosita. Vamos a sacar esto de acá. No, vamos a dejarlos para no marearlos. ¿Sí? ¿Y cómo se puede resolver esto de acá? Porque ya, por ejemplo, a ver, porque capaz que esto no sé si lo vieron. Si yo tengo una suma, en este caso, de una fracción, vamos a decirlo, está dividido por otro número, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué se les ocurre hacer? Porque también es una herramienta muy importante que pueden llegar a utilizar en algún momento. Lo que se puede hacer, en realidad lo que conviene hacer, lo que se hace es poner raíz de 2 por 2 sobre raíz de 2, más raíz de 2 por 5, no por 3, sobre raíz de 2, más raíz de 2 por 5 sobre raíz de 2. Ya lo que podemos hacer es ir simplificando las raíces de 2. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Perdón. Bien, entonces ahora me va a quedar la raíz de 2 por 2 más 3 más 5. Que no sé por qué dice 5 por raíz de 2 cuando debería decir 10. Es 10. ¿Sí? Porque 2 más 3 más 5, 10 por raíz de 2. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguros? Bien. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 3. ¿Podría hacer todo este procedimiento y que me quede solamente una raíz? Dicen sí. ¿Cómo harían? ¿O es preferible dejarlo expresado de esa manera? No sé si está bien. A ver. Si se puede descomponer en primo ahí el 3, no sé. ¿El 3? Multiplico el 2 por el 3 y me queda la misma raíz. Queda raíz de 2 por 3. Raíz De 2 de más 2 por 3. 3. ¿El 3 adentro de la raíz o afuera? Adentro. Sería un más. Raíz de 6 queda, digamos. ¿Y con este qué hago? No, ese es el 3 que metieron ahí adentro, digamos. Ah, este del Ese 3 es lo el meté 3 acá que, adentro. sí, Bien. Yo, ese es lo en que la no. propiedad dijimos, y yo recalqué, que Nicolás, esto se puede hacer... Sí, perdón. que a lo mejor si tienen calculadora medio rápido y aunque sea Ah, aproximado, a ver si nos da lo mismo. Yo me lo estoy preguntando, a ver si nos da lo mismo. Raíz de 2 más raíz de 3, si da lo mismo que ustedes están proponiendo, raíz de Perdona, 2 me di por cuenta 3. ahí. Había un más. Pensé que era para multiplicar. Buenísimo. Pero lo mismo, en cualquier caso que surja la duda, ahora seguro que Nicolás habla de la propiedad, pero si no, siempre las cosas fáciles, como intentar con los cálculos, ver si nos da lo mismo, y para que uno por lo menos pueda pensar, ¿será que está bien o no? O reviso las propiedades, ¿no? sí, correcto. ¿Sí? Perfecto. En este caso no será igual. Y en este caso lo que conviene es dejarlo como raíz de 2 más raíz de 3. Punto. Alguien dijo descomponer en primos. No se puede descomponer a un primo porque ya es un primo, digamos. O sea, el 3 es un número primo. Lo dividiríamos por 3 y nos quedaría 3 por 1. El caso de descomponer en primos es para aquellos que no lo son. ¿Se entiende? Muy bien.
Bueno, está bien porque muchas veces uno hablando o escribiendo ahí se da cuenta de lo que, es que está teniendo un error en el pensamiento y lo puede corregir. No hay problema. Claramente, sí. Y capaz Siempre que sí, está, te ponías a descomponer en primos, pero ibas a llegar a que te daba 3, digamos, no ibas a llegar a algo que te sirva para unir, digamos. ¿sí? Inclusive explicándole a algún compañero, por ahí se puede empezar a dar cuenta, decir, ah, no era tan así, o afirmar que está en lo correcto. Bien, ¿se entendió entonces? ¿Se entendió? Continuamos. Yo digo una cosa, Nicolás, todo lo que tiene que ver con las raíces y demás es enredado, no es tan inmediato, tiene muchas propiedades y cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay traducciones que son muy importantes, como acá que Nicolás estaba haciendo en algunos casos, que expresaba una raíz como una potencia con un exponente fraccionario, y hay veces conviene usarlas porque despeja el panorama y otras veces no conviene. Entonces, de todo esto hay que ensayar bastante. Yo hago esta pregunta, Nicolás y Juliana. Con esto que vimos de las propiedades hasta aquí, ¿hasta dónde, hasta qué ejercicio del cuadernillo podríamos avanzar? Ya se puede hacer todo el trabajo uno, digamos. Bien, entonces yo les propongo, les consulto. Creo que quedaría un ejercicio que es comparar números. Pueden utilizar en caso de que necesiten la calculadora para sacar algunas raíces, pero podrían hacer ya todo el práctico. Queda un solo ejercicio puntual que es comparar distintos números. Ustedes querían presentar uno rapidito de una comparación. No, nos falta el final, digamos. Dale, entonces. Genial, comparemos eso y entonces ya, aunque ustedes tengan que cerrar algunas cositas en un próximo encuentro, esto para todos y para que quede grabado y para todas, ya habilitaría hacer todo ese bloque que tenemos, el primer bloque del cuadernillo. Los escuchamos. Disculpen la interrupción. Bueno, para concluir, digamos, esto que estuvimos hablando y lo que decía... O entonces te volver para atrás. Vamos a hacer una comparación de dos radicales rápido. Por ejemplo, yo tengo la raíz cuadrada de 2 y tengo la raíz cúbica, ¿sí?, de 5. Y tengo que decidir cuál de estos dos números, ¿sí?, es más grande. ¿Sí? La forma rápida es meter los números en la calculadora, comparar su expresión decimal y ahí ver cuál es más grande. Pero en caso de que yo no tenga calculadora a mano, no sepa hacerlo mentalmente, lo que primero que tengo que hacer es lo mismo que hacen en comparar fracciones. En comparar fracciones buscaban que tuvieran el mismo denominador. En este caso lo que yo voy a buscar es que tengan el mismo índice de estos radicales. ¿Sí? Entonces lo que voy a buscar es el común denominador entre 2 y 3. ¿Cuál es el común denominador entre 2 y 3? 6. 6, ¿sí? Entonces, lo que voy a poner acá, estoy multiplicando al 2 por un 3 para llegar al 6, ¿sí? Y al 2 lo voy a tener que elevar, en este caso, a la potencia de 3, para que después, cuando simplifique, me vuelva a quedar el mismo número, ¿sí? Y en el otro caso, lo que voy a hacer es multiplicar por 2 el índice, para que me quede 6, y el 5 me va a quedar al cuadrado. Ahora digo, 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. ¿Sí? Y 5 al cuadrado, 25. ¿Bien? ¿Cuál creen que es más grande? ¿El 8 o el 25? Creo que el 25 es más grande. Sí, el 25 es más grande, ¿sí? Entonces, en definitiva, como el 8 es más chico que el 25, bien, vamos a borrar esto de acá, no borrar mucho. Esto es un 3. La raíz, me queda muy apretadito. La raíz cúbica de 5 es mayor que la raíz cuadrada de 2. ¿Se entendió? Para comparar fracciones, busco el mismo denominador. Para comparar radicales, busco el mismo índice. ¿Sí? Ahora sí, vamos a finalizar con el último. Bueno, como decíamos hoy en el video, como decía hoy el hombre del video,
el conjunto de los números reales es el conjunto formado por los racionales e irracionales, donde ya sabemos que los racionales tienen a los enteros y a los naturales. Acá hay otra forma de verlo, donde a los reales los separamos en el conjunto de los racionales y de los irracionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros y los fraccionarios. Dentro de los enteros están los naturales y los enteros negativos, y ahí tenemos el conjunto de los números reales ya trabajado en conjunto, digamos, todo. Y una última pregunta. ¿El 0 es positivo o negativo? Ninguno de los dos. Neutro dicen ahí, neutro dice ahí. El 0 no es ni positivo ni negativo, no tiene signo. ¿Sí? Ojo con eso. A veces al 0 lo vamos a ver en los naturales y a veces no, depende. Depende cómo se lo tome. A veces se toman el 0 dentro de las naturales y a veces directamente en los enteros. Pero nunca tiene signo. Siempre. Se enloquecieron los perros. Y así, hasta ahí hemos finalizado nuestro tema. Por ahí la clase que viene vamos a ver unas cositas más, pero hasta ahora podemos ver todo el práctico. Obviamente, si no nos entendieron muy bien a nosotros, le preguntan a sus jefes de teórico, de práctico. De prácticos. De práctico. Bueno, para decir para todos, en primer lugar, ya que trajeron el video de este señor que es muy divertido para escucharlo, es un señor español que tiene un canal completo de videos, el canal se llama Derivando, así que si ustedes buscan en YouTube el canal Derivando, encuentran un montón de videos de él, son todos muy interesantes. Este señor ha estado en Argentina, he podido tener el placer de escucharlos en algún congreso y demás, y es tan divertido en lo personal como lo es en ese canal. Pero lo que dice muchas veces nos deja picando un montón de cosas y otras cosas las tenemos que saber por otro lado. Así que aunque lo veamos a él en el canal, tenemos que aprender un montón de matemática para poder seguirlo y para poder entenderlo. Chiquis, ha sido un placer que hayamos estado en otro encuentro teórico. Junto cada vez más situaciones y ejercicios para que nos hagamos un concursito de cálculos mentales, que está muy bueno. Invitamos a todos y a todas a que se reúnan con sus respectivos equipos de práctico, que vayan avanzando todo lo que puedan, porque así se pueden hacer muchas preguntas, avancen con el cuadernillo, con las situaciones y con los ejercicios, así se pueden volver a hacer muchas preguntas en los momentos que compartimos esos grupos más chicos del práctico. Hay mucho concepto dando vuelta acá, es decir, que uno cuando se pone a hacer los ejercicios vuelve a dudar de un montón de cuestiones y propiedades, prepárenlas todas, pregunten mucho en los ejercicios del práctico, y cualquier duda que tienen y demás, tienen por ahí contactos en sus grupos pequeños de prácticos para consultar con sus profes, tienen el correo electrónico mío, saben cómo podemos comunicarnos y demás, así es que seguimos en contacto para todo. Todo comentario y sugerencias que nos quieran hacer son bienvenidas también para nosotros. Bueno, y si tienen conocidos, conocidas por ahí, que no están entrando en estos encuentros de teóricos o en los grupos de prácticos, anímenlos a que se enganchen, a que se sumen, a que podamos seguir trabajando todos los que más podamos y todas las que más podamos en este taller de acá a fin de año, para estar recontra súper afiladísimos para el año que viene, para todo lo que se nos ocurra empezar y seguir, que siempre el mundo de lo que uno proyecta es lindísimo, y está re bueno estar lo más preparados posible. Les agradezco que hayan estado hoy con nosotros en este encuentro. Agradecemos a los chicos que presentaron todas las conceptualizaciones teóricas hoy, y seguimos en contacto en cualquier momento. Así que los despedimos, los saludamos, y nos encontramos el próximo lunes en los teóricos y durante toda la semana con los respectivos prácticos. Gracias y chau, hasta pronto, seguimos en contacto. Chau, chau. Chao.
Chao. Adiós, Muchas adiós. La grabación, Norma. Paro la grabación, gracias.